continúo con lo que es mi momento 2 para la evidencia de aprendizaje de fisiopatología 3. En este caso será sepsis y nutrición. Y comenzamos con la pregunta 1, que es la sepsis. Es una enfermedad de la cual el cuerpo tiene una respuesta grave e inflamatoria a bacterias u otros microorganismos. Esta respuesta es potencialmente mortal ante una infección que puede causar daño tisular, insuficiencia de órganos y, por último, la muerte. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Bueno, nos dice que es una respuesta inflamatoria que trae por consecuencia una liberación descontrolada de mediadores que pueden causar daño hístico, insuficiencia múltiple de órganos y que se acompaña de gran mortalidad. Nos dice, menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. Tenemos el primero, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, hipotensión arterial, fiebre mayor a 38.3 grados centígrados, hipotermia menor a 36 grados centígrados, hiperglicemia en ausencia de diabetes, oliguria aguda, hiperlactatemia, incremento de la creatinina y anormalidades de la coagulación. Mencionamos fases de estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. Tenemos lo que es la fase de shock o hipometabolismo, caracterizado por la presencia de una intensa actividad simpática, donde existe una caída del débito cardíaco, transporte y consumo de oxígeno, del gasto energético y de la temperatura corporal, asociado a un aumento de glucosa sanguínea, lactato y ácidos grasos libres. Tenemos lo que es la otra fase, la fase de hipermetabolismo o fase flow. Por el contrario, existe un aumento del débito cardíaco, de la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y del consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. Nos dice cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis. Bueno, el gasto energético está aumentado entre 1.5 a 2 veces sobre el gasto energético basal o en reposo, dependiendo del tipo y severidad del estrés. Genera un aumento en el gasto de oxígeno y de la producción de CO2 y el aumento del cociente respiratorio a un promedio de 0.85 refleja la utilización de sustratos mixtos como hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Bueno, se define como la disminución potencialmente reversible en la función de uno o más órganos que son incapaces de mantener la homeostasis sin un sostén terapéutico. Se menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Bueno, se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, con lo que se consigue acidosis metabólica, disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, el aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea, por tal motivo el aumento de esta misma en la sangre agrava la desregulación del medio interno y añadiendo el riesgo de una encefalopatía hepatoaminiacal. Se observa una disminución tanto de la captación hepática como de la oxidación de las grasas. Se disminuye el aclaramiento sérico de los triglicéridos desarrollando hipertrigliceridemia, se reduce la tasa de cetogénesis, aumenta la lipogénesis y aumenta el cociente respiratorio. Ahora nos pregunta cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis. Bueno, no se ha demostrado de forma concluyente que el soporte nutricional mejore la supervivencia o prevenga las complicaciones de la sepsis. Se hace necesario entonces desglosar las evidencias contenidas en la guía Sobreviviendo a la sepsis respecto del soporte nutricional en la sepsis y contrastarlas con otras guías igualmente disponibles.
Nos pregunta en particular cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis. Los estudios sobre la nutrición enteral temprana en la sepsis que han comprobado la prescripción de objetivos energéticos disminuidos, el paradigma de la subnutrición, versus los objetivos energéticos completos han sido inconclusos. En el inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, esto es, dentro de las primeras 24 a 48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Pues bueno, no existe demasiada evidencia por pero algunos estudios revelaron una mayor frecuencia de diarrea y residuo gástrico elevado, así como un aumento de la incidencia de las complicaciones infecciosas después de la nutrición enteral energéticamente completa. Nutrición completa o trófica. Nos pregunta cuál. La nutrición enteral trófica, con aportes limitados hasta 500 kilocalorías cada 24 horas, es una administración en cantidades pequeñas de alimento con el fin de estimular el desarrollo del tracto gastrointestinal inmaduro. Es probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. No se ha comprobado que la nutrición enteral tenga tantos beneficios como riesgos. En cambio, la nutrición parenteral, con un inicio temprano, se ha reportado que condujo a estancias más prolongadas en el hospital y la UCI, la unidad de cuidados intensivos, mayor duración de soporte nutricional y una incidencia más alta de infecciones adquiridas en la UCI. Aunque la información es muy escasa, por tal motivo la vía parenteral no debería utilizarse si meramente con la nutrición enteral es suficiente. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? Y es recomendable. La nutrición parenteral es una vía de soporte nutricional segura en la sepsis, cuando no existe otra posibilidad de nutrir a los pacientes. Y también como complemento de la nutrición enteral si no se pueden alcanzar los requerimientos energéticos prescritos. ¿Cuáles son las recomendaciones de macronutrientes o carbohidratos, lípidos, proteínas en el paciente séptico? Bueno, aquí tenemos lo que es una pequeña tablita. Tenemos hidratos de carbono o carbohidratos, el porcentaje diario del 50 al 60% y gramos por kilogramo al día. Tenemos que los glúcidos entre 5 y 6 gramos por kilogramo al día. En el caso de los lípidos, el porcentaje diario es de 20 a 30%. Y en cuanto a los gramos de lípidos, sería de por kilogramo de 1 a 2 gramos por kilogramo al día. En el caso de las proteínas, su porcentaje diario entre el 10 y el 20%. De gramos por kilogramo al día estarían entre 1.2 y 1.5 gramos por kilogramo al día. Bien, este sería, con esto termino lo que es la presentación de mi momento 2 para la evidencia de aprendizaje de fisiopatología 3.